Hola mis amigos, muy buenos días. Esta es la segunda ocasión en que estamos charlando acerca de los temas que nos gustan, tanto a mí como a las personas que compartimos la fe en Cristo Jesús. Pero si tú eres de esas personas que no lo conoces, pues hoy quería platicarte algo que puede ser muy útil. Mira, una de las cosas por las cuales la fe en Cristo se hace un poquito difícil es que el Antiguo Testamento nos habla de forma velada acerca del Mesías, acerca de quién iba a ser la persona humana y divina que se iba a sacrificar por todos los seres humanos pecadores y entonces iba a entregar su vida a cambio. Lo dice en Isaías, lo dicen todos los profetas, de alguna manera están mencionándolo. Y después, el Nuevo Testamento, en gran parte, se debe al apóstol Pablo, llamado, originalmente era Saulo de la ciudad de Tarso. Y aquí hay algunas cosas que tal vez no sepas, porque las escrituras de repente hablan de que un día lo acusaban de que él era traidor al pueblo judío y no sabes por qué. Resulta que en sus inicios él es educado por un maestro de fariseos. Ser fariseo no era o no es tan malo como aparentemente pudiera ser. Fariseo es una persona de fe que dedica su existencia a servir al templo. Digamos que es un laico comprometido. Así lo conocen en la Iglesia Católica. Las personas cristianas no usan ese término, laico comprometido, porque todo cristiano está comprometido a seguir a Jesús, sus mandamientos y hablar de Él. Así pues, es muy importante comprender la personalidad del apóstol Pablo, ya que sin ello, pues nos quedan muchos huecos en la lectura. Entonces te decía yo que inicialmente él es fariseo de fariseos, se lo dice, ¿no? Él así mismo se describe como un fariseo de fariseos. Imagínate, un mexicano de mexicanos. Entonces, educado bajo las más estrictas normas del judaísmo. Un niño que se le educa de esa forma, ya de grande, ¿cómo crees que piensa? Como exactamente se le educó. En su tiempo había dos maestros y cada maestro con su corriente filosófica. Uno se llamaba Hillel, que es el maestro de cuyo pensamiento filosófico proviene Pablo, y el otro, Shammai. Bueno, el caso es que uno de otro se distinguían en que uno era muy radical, muy radical. Entonces, el maestro Hillel, al contrario, él era uno de los judíos hadísicos, es decir, piadosos. ¿Por qué piadosos? Porque si bien sigue las reglas del judaísmo, lo hace de manera pensando en el prójimo. Bien, este es el origen de la educación de Pablo. Pablo era Saulo de Tarso, te digo yo, cuando tiene un encuentro con Cristo, que es ahí donde muchas personas no lo han tenido. Y Cristo le dice, ¿por qué me persigues? Entonces, Pablo entonces empieza a conocer a Cristo, pero Pablo, te volveré a recordar, trae una educación de siglos atrás. En una de esas, los imperios que mandaban en el mundo de Pablo habían sido los babilonios, los asirios, los medo-persas, después vinieron los griegos y luego los romanos. Entonces, de todas esas características, Pablo tenía un poquito. El idioma griego se hablaba en todo el Medio Oriente porque Alejandro el Magno, durante su expansión imperial, país que llegaba, les imponía el griego. Sin embargo, les dejaba libertad para que ellos creyeran en sus religiones, en sus dioses y lo siguieran practicando. He ahí que pues tenemos el asunto de que Pablo era un judío practicante.
cuando tiene pues el encuentro con Jesús, entonces él entiende quién es Jesús, empieza a aprender, se pierde por 3 años, pero no se pierde en las cantinas, no, se pierde porque va a estudiar. Y va a estudiar la parte que corresponde a la explicación de la llegada del Mesías. Entonces él encuentra que el Antiguo Testamento hablaba todo acerca de Jesús. Lo lee, lo incorpora a su pensamiento y entonces él ya empieza a levantar iglesias. Como si fuera Michoacán, como si fuera Jalisco, como si fuera Tamaulipas, como si fuera Yucatán, hablar con aquellos. Y como no había YouTube, ni WhatsApp, ni Telegram, ni Instagram, pues entonces él escribía unas cartas para que estas cartas le sirvieran de dirección a las iglesias que él había fundado y otras más, cuyos discípulos de él también habían fundado. Entonces, así tiene que escribe cartas a los romanos. Unas cartas a los romanos en donde les habla a los judíos o gente simpatizante de judíos que ya habían adoptado, ahora sí, el pensamiento cristiano y vivían en Roma y se escondían en las catacumbas. Él les manda a decir la esencia del Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de la salvación. ¿Por qué las buenas nuevas? Porque, fíjate bien, si tú no conoces la historia de Israel, no te podrías explicar nunca el Evangelio. El imperio de Salomón abarcaba de norte a sur con un punto central que era Jerusalén. Entonces, cuando él muere, su hijo, tomando una decisión basada en voces juveniles, falta de experiencia, toma la decisión equivocada y las 10 tribus del norte se separan de 2 tribus del sur. Entonces, acuérdate, eran 12 o 13 tribus, y ahora te explico por qué eran 13, y entonces es así que el imperio de Salomón se desmorona, se desgaja. La gente del norte, enojados con Salomón, bueno, con el hijo de Salomón, hacen sus propios templos, y con el tiempo se juntan con gente de los lugares vecinos. Y aquí otro paréntesis. Cuando viene el pueblo de Israel a tomar posesión de la tierra prometida, la orden del Señor fue: acaben con todas las gentes que están ahí. No es que fuera un Dios asesino, no es que fuera un Dios injusto con niños, ancianos y mujeres, sino que él sabía que si se mezclaban iba a resultar lo que hoy está resultando. Hoy en día tenemos una lucha entre los palestinos y los judíos debidamente por eso, precisamente por eso, porque no hicieron caso. Por haberlos dejado vivos a todos esos pueblos, que aparte de que eran idólatras, hechiceros, quemaban niños y la mujer no valía nada, entonces, si lo hubieran hecho, una nación muy grande estaría ahí. Pero ahora Israel es pequeñito, rodeado de enemigos llamados palestinos y jordanos, cisjordanos, árabes y todo, precisamente porque no obedecieron la orden que se dio. No era hacer una matanza por hacerla. Para que tomemos un ejemplo comparativo, mira aquí, para que tú el día de hoy hayas tenido un pasado o un presente católico, fue necesario que Pedro de Alvarado y sus capitanes asesinaran a 10,000 sacerdotes indígenas en Cholula, Puebla. Ahí lo reunieron, bueno, fueron a una reunión de sacerdotes, ellos como que era una reunión anual para sus dioses, pero en realidad estaban fraguando un plan de resistencia y de lucha, pero la Malinche pues dio el pitazo y Pedro de Alvarado con sus capitanes asesinaron a esos 10,000 sacerdotes. Imagínense, ríos de sangre corrían. Esa sí fue una matanza, podríamos decir, en el nombre de Dios, porque ellos decían, bueno, aparte de eliminar la resistencia, ya vamos a poder imponer a nuestros dioses. Y efectivamente, sobre cada pirámide construyeron un templo católico.
Esa es la plática que hoy te quería decir. Una lucha que lleva siglos por cambiar de pensamientos. Aquí en México y en Latinoamérica fue quitarles la fe en sus dioses indígenas por Jesús, María y José. Aunque eso llevó mucha sangre, y cuando les platique eso, hasta se van a vomitar. ¿Verdad? Cómo era obligatorio ir a misa, y si no ibas te descuartizaban en la plaza pública. ¿Verdad? Agarraban entre 4 caballos, amarraban a una persona, la acostaban y los pegaban a los caballos para que se fueran. El individuo era desmembrado automáticamente y todavía sus restos a la lumbre. Entonces, yo te digo que un instante. Entonces, como te costó un momento, la gente tiene una costumbre que dice, vamos a cumplir a misa. Tienes que cumplir. Y eso queda del tiempo de los indígenas. Bueno, pues todo esto que te platico, para que llegues a comprender el pensamiento de Pablo, esas son las bases que él tenía. Él tenía bases entonces de conocimiento antiguo. Conocía perfectamente la Torá, es decir, el Antiguo Testamento. Conocía perfectamente. En su tiempo no había Nuevo Testamento. En el tiempo de Jesús tampoco había Nuevo Testamento. En el tiempo de los apóstoles no había Nuevo Testamento. Todo lo que se lee ahí es una referencia a la Torá, al Antiguo Testamento. Cuando te dicen que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es útil para instruir, para enseñar, para redarguir, es decir, hacerte volver de tu mal camino y corregirte tus desvíos, entonces se está refiriendo a la Torá. Hoy en día la tomamos como toda la escritura Antiguo y Nuevo Testamento, porque es muy útil, toda la palabra de Dios es muy útil. Y si tú no eres cristiano, eres católico, eres judío, eres musulmán, pues entérate de que conociendo la palabra de Dios, tu vida va a mejorar un 100%. ¿Por qué? Porque podrías incorporar los principios elementales de la conducta del ser humano. Cuando Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, lo que está queriendo decir, ponte en el lugar del otro. Y eso, mis amigos, realmente no tiene precio. Cuando uno entiende al otro, entonces se solidariza con él, tanto en la alegría como en la tristeza. Y el final no puede ser más feliz. Si tú tienes un amigo y ese amigo se sacó la lotería, tienes que alegrarte y acompañarlo en esa alegría. Si en lugar de la lotería sufre la pérdida de un ser querido, pues entonces lo mismo. En lugar de aislarte y dejarlo solo con su pena, acércate y aunque no le dijeras nada, simplemente lo abrazas y le demuestras lo más importante, tu apoyo emocional. Ese era Pablo. Pablo fue una persona que entendió perfectamente los principios bíblicos y luego los aplicó. Tan es así que hoy en día el resultado de ese esfuerzo de ese hombre que anduvo en 3 viajes misioneros tremendísimos, caminó lo que no te imaginas, como si fuera ido yo desde Veracruz hasta medio Estados Unidos caminando, ¿verdad? O chance hasta la frontera con Canadá. Caminando, a veces en burro, quizá algunas veces en caballo, quizá otra vez, no, de seguro, otras veces fue en barco, en caravanas o solo, pero tuvo que hacer años de viajes, años de viajes. Y llegar a pueblos extraños, pueblos extranjeros y sobre todo tener una lucha con los pensamientos que iba ahí. Alguna vez llegó a una ciudad muy famosa en donde se distinguía porque todos eran filósofos, o al menos les encantaba conocer las nuevas corrientes, ¿no? Y él, cuando lo invitan allá, porque se consiguió que lo invitaran a dar una conferencia, lo primero que ve es una estatua que dice al Dios desconocido. Había estatuas para todos los dioses. Y allí les encantaba tener noticia de todos los dioses y las diosas y las religiones que había. Les encantaba eso.
estar al día de ese mundo. Entonces él dice, les voy a hablar del Dios desconocido, el Dios que ustedes no ven, pero saben que está ahí. En su corazón ustedes saben que existe y que a Él le debemos todo lo bueno y todo lo que ocurre en la vida, porque no hay nada que se mueva sin esa voluntad de ese Dios. Y todo estaba muy bien, ¿no? Todo estaba muy bien, nada más que cuando llega a la resurrección de los muertos, porque habla de cuando Jesús tuvo su resurrección, entonces muchos pues se burlaron y dijeron que eso no era posible, que estaba loco, y ahí nomás. El día de hoy fue la intención mía empezar a hablarte de Pablo, y te voy a seguir hablando de él, para que entiendas finalmente cómo está compuesta la Escritura, las Sagradas Escrituras, porque podría ser que en tu casa tuvieses un gran libro gordo a la entrada, abierto en un salmo, y no sabes ni por qué. Pero yo te voy a decir por qué. Esta mañana he tenido mucho gusto en platicar contigo. Estamos ya en febrero 2021 y que quede constancia de que si no aprendes es porque no quieres. Aquí hay conocimiento. Amigo mío, te mando un fuerte abrazo hasta allá donde te encuentres, hasta Canadá, que está haciendo tantísimo frío, hasta Texas está ahorita pasando por temperaturas de menos 12 grados. Hoy estábamos a menos 7. Allá, aquí donde está su servidor, que es en la ciudad de Veracruz, estamos a 19 grados, 17 grados, y es un friazo loco. De risa, ¿no? De risa, de risa. Un saludo a Michoacán, un saludo a Colima, un saludo a Jalisco, un saludo a Aguascalientes, bueno, a toda la República, porque tengo amigos en toda la República. Hasta pronto y espero que nos sigan viendo. Suscríbete al canal y estate pendiente de lo que va saliendo. Gracias y que Dios te bendiga y te guarde. Hasta la próxima.